Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Amelia Allende, Alamiro Atalaya, Charo Ríos, Telesina Ríos. Y por los enfermos, Aldo y Margarita, Cristian y Anita, Dana y Andreina, Guadalupe y Lucía, José Andrés, José Pedro Loyola, José Tomás y Trinidad, Juan José Vicente, Lucila Vera, María Cristina Martínez, Renato Bartolo, Segundo Atalaya, Siñel y Melisa, Silvia y Rosario, Trinidad Cerda. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten piedad de quienes te suplicamos, para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí. En el día de la salvación yo te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas, no tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Si ahí vienen de lejos unos del norte y del oeste, otros del país de Sinim, griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aún ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es justo en todos sus caminos
y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo si yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Un pensamiento, mis queridos hermanos y hermanas. Ya saben ustedes, en esta segunda parte de la Cuaresma, ya los textos de la liturgia de la misa no nos hablan tanto de la oración, la penitencia, el ayuno, es decir, ejercicios de la vida espiritual para unirme al Señor. Ya no está ese tipo de evangelio, sino que en estas últimas 2 semanas de la Cuaresma el evangelio es de San Juan y nos lleva a estar muy cerca de Jesús y cómo Él va acercándose a lo que Él llamaba su hora, es decir, el momento de pasar de esta vida al Padre. La liturgia nos va llevando entonces poco a poco a sintonizar con Jesús y como Él iba camino a su Pascua. Esa es la correcta espiritualidad cristiana, es una espiritualidad pascual
que queremos sintonizar con Jesús para ver cómo en Él de la muerte brotó la vida, cómo en Él de la obediencia al Padre, de la completa deshacimiento de su vida, pudo brotar la vida eterna. Y cuando nos acercamos a estas páginas que nos van a acompañar durante estos días, vamos a ir descubriendo la profunda intimidad que tenía Jesús con su Padre. Ya sabemos que era motivo de escándalo para su gente, cómo Él llamaba a Dios Padre. ¿Quién se cree que es? Es más, le decía Abba, que significa papá, es decir, de una familiaridad extraordinaria. Nos hace bien meditar estos evangelios porque la vigilia pascual que vamos a celebrar como culminación de la Semana Santa es la renovación de nuestro bautismo, es decir, renovar que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, que el Rey del universo es mi papá. Eso decía Jesús, el que hizo todo, el que hizo la historia, el que determina la historia, el que ha hecho los portentos más extraordinarios, ese que ha hecho todo es mi papá. Y nosotros debiéramos decir eso igual, si creyéramos hasta el fondo lo que el Señor vino a hacer con nosotros y que se ha cumplido de una manera embrionaria cuando fuimos bautizados. Sigamos entonces celebrando la Eucaristía con esa ventana que hoy día nos muestra el Señor para mirar la trascendencia, para mirar nuestra vida, pero sobre todo contemplando al Señor, que fue el que en su propia carne experimentó la mayor obra de Dios. Si ya era grande la creación, mucho más grande fue la redención. Lo escucharemos en una de las oraciones de la Vigilia Pascual. Si ya fue grande la obra de la creación, mucho mayor la obra de la redención, lo que vino el Señor a hacer con nosotros. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron vida nueva, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor,
con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Fernando. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en criaturas nuevas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Oremos. Después de haber recibido los dones celestiales, te pedimos, Señor, que no sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a tus hijos con tu misericordia, para que haciendo el bien en este mundo puedan llegar a ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos en paz.